Veeduría Ciudadana de la Nación. Chocó Radio. Somos Pacífico. Vea en vivo por todas las redes sociales su emisora Chocó Radio, emisora de interés público de la Veeduría Ciudadana General de la Nación, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. El Yunque, con su resumen semanal, dirigido por Augusto Cicerón Mosquera Córdoba. Apreciado usuario, usted y cada uno de los miembros de su familia son de gran importancia para nosotros, así como también lo es la prestación del servicio con los más altos estándares de calidad. Por eso lo invitamos a que tenga en cuenta los procedimientos básicos que se deben seguir al construir su vivienda o edificación y las consecuencias de hacerlo cerca de las redes eléctricas, ya sea por desconocimiento u omisión, puede poner en peligro la vida de quienes realizan la construcción o quienes posteriormente habiten el inmueble. Dispac, la energía del Chocó. Energízate con Dispac. Energízate con Dispac. Apreciado usuario, la empresa distribuidora del Pacífico Dispac hace una invitación a utilizar el servicio de energía de manera moderada para disminuir el valor de su facturación mensual. Es importante apagar y desconectar todo electrodoméstico y artefacto eléctrico que no esté utilizando. Ahorrando energía, preservamos y conservamos el medio ambiente. Dispac, la energía del Chocó. Desde Quibdó, capital del departamento del Chocó, transmite Chocó Radio 88.1 FM, una emisora de la Red de Veeduría Ciudadana de la Nación. Chocó Radio. Somos Pacífico. En las redes, en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, a los chocuanos que nos ven en todo el mundo, a toda la gente que nos escucha por live stream, por YouTube, por Twitter, por Instagram, por nuestro canal live stream, y a la gente que nos escucha en el Chocó por el 88.5. Senador José Obdulio Gaviria, lo prometido es deuda. Muy buenos días, senador. Muy buenos días, encantado de saludarlos desde Bogotá. Senador, vamos a iniciar un programa con usted. Este es un panel abierto. Vamos a hablar sobre, en un programa que se llama El Poder de la Palabra, vamos a hablar sobre la dinámica del gobierno nacional y las ventajas para el Chocó, como los peligros de algunas posturas de los nuevos ministros con respecto a temas chocuanos y las perspectivas sobre la solución de la problemática regional. Iniciemos, senador, usted que es un senador elegido también con votos de los chocuanos, ahí estuvimos sus amigos personales dando la batalla y poniendo los votos de los familiares y de los amigos y los personales en favor de usted por el reconocimiento que hacemos de su inteligencia y de su lucha. Háblenos sobre la dinámica del nuevo gobierno y las ventajas que usted observa para el departamento del Chocó. Bueno, primero que todo, sí, es cierto. Un aspecto fundamental de mi campaña fue el trabajo en el Chocó. El Centro de Pensamiento tiene un capítulo en el Chocó que dirige nuestro amigo Francisco Valencia, y alrededor de él y de sectores del Centro Democrático logramos una presencia en varios municipios, lo que nos permitió regresar al Senado de la República. Gratitud permanente, perenne a ese trabajo tan importante para el efecto de mi elección. En segundo lugar, hay que decir que Colombia está necesitando una revolución política inmediata, y esa revolución política pasa por la seriedad y la disciplina fiscal. Colombia se dedicó a gastar en los últimos 8 años lo que no tenía. Por ejemplo, teníamos 62.000 millones de deuda, deuda pública
en el año 2010 y nos entregan la casa con una deuda de 124 mil millones de dólares. Es decir, duplicó su deuda externa. Y por otra parte, multiplicó los ingresos fiscales con impuestos como, por ejemplo, un incremento del 3% al IVA. Y por lo demás, destruyó buena parte de los ingresos por la vía de la producción. Por ejemplo, la minería, hecho que ustedes han sufrido en carne propia, prácticamente se disolvió. Se volvió una minería ilegal, criminal, una minería perseguida por el Estado sin ningún incentivo y además destruyendo el medio ambiente. Entonces, bueno, además de otros factores como por ejemplo la disminución del precio del barril de petróleo y además también algunos problemas legales como las consultas populares para algunos proyectos de producción, así que entonces la situación ustedes la estén viviendo. Por ejemplo, el Chocó, en lugar de incrementar su aporte al Producto Interno Bruto colombiano, lo disminuyó. Creo que hoy no alcanza a un poquitico más del 0.5% total del Producto Interno Bruto colombiano, mientras que la población es el 1% del total de la población. Eso quiere decir que el Chocó más o menos tiene un ingreso per cápita la mitad de lo que tiene un colombiano promedio en cualquier otra región. Nosotros estamos más o menos en el 17 en un ingreso per cápita de $6.300 per cápita, mientras que el Chocó no pasa de 3.100 más o menos. Y eso todo hay que corregirlo. Eso todo necesita una nueva política. Tiene que haber una nueva presencia del Estado. No volver a ver destruir maquinaria amarilla, caprichosa y arbitrariamente con explosivos. No volver, no estar permitiendo que fluya el cultivo ilícito, aprobado y financiado por organizaciones que hicieron programas de paz con el gobierno o por el propio gobierno. La mayor presencia de los factores económicos principales. Le pongo el caso del turismo. ¿Qué estructura turística tiene hoy el Chocó? Prácticamente ninguna. Y además eso se combina con un abandono del bien más preciado para el turismo, que es la seguridad. De manera que yo pienso que esa revolución política pasa por una presencia estatal en todo el territorio nacional, unos cambios profundos a todo el esquema de elección de los congresistas, gobernadores, alcaldes, un control a la corrupción directo con la veeduría comunitaria, con una presencia muy grande de la tecnología, con un WhatsApp funcionando por parte de los ciudadanos, informando de la Contraloría y de la Procuraduría lo que se ve en obras públicas, y además con unos consejos comunales que hoy se llaman talleres Construyendo País, permitiendo que en las regiones esté el gobierno en su conjunto recibiendo las iniciativas y evaluando el avance. Senador, yo le tengo una pregunta que surge de su intervención. ¿Quién cree usted que es el culpable de que el Chocó esté en los más bajos niveles, tanto de ingreso per cápita como de la capacidad que tiene para aportarle al Producto Interno Bruto? Y dentro de ese análisis que usted ha hecho de la situación, de una situación calamitosa casi con relación a lo que podamos pedirle al país porque no aportamos al país. Y el Chocó también está en los más altos índices de morbimortalidad infantil por enfermedades gastrointestinales y también en los más altos índices de desplazamiento. ¿Quién cree usted que es culpable de esa situación? Los 8 años de mal gobierno del presidente Santos y los mecanismos de compra o de mermelada que sometieron a la clase política a un silencio cómplice. ¿Cómo es posible que el Chocó,
un territorio que podría perfectamente ser un paraíso para la producción de todo tipo de productos de la flora y la fauna, inclusive que podría perfectamente ser un laboratorio permanente para la medicina alternativa y para los laboratorios de drogas alternativas también. Tenga hoy tal abandono que lo único que produce es plátano y arroz, o yuca un poco incluso, además sin capacidad de comercialización y sin producción de proteínas, porque prácticamente están todos los productores entregados a su suerte y abandonados los caminos y las carreteras y sin puerto que le permite exportar, sin prácticamente exportación per cápita. El Chocó es uno de los departamentos que más frontera tiene con los mares, que tiene 2 mares incluso. Es la mitad de la producción normal de un colombiano medio. Colombia debe estar más o menos teniendo una exportación per cápita cercana a los $700, y yo creo que el Chocó a duras penas logra estar en la mitad, en 350. Un territorio que podría perfectamente ser el Edén para cualquier otro país del mundo. Entonces hay que felicitarlo. Yo creo que Chocó sería una política específica de crecimiento y desarrollo fundado en la modernidad, respeto al medio ambiente, capacidad tecnológica. Incluso le quiero decir esto, es una cosa curiosa, pero el Chocó, entre uno de los indicadores mejores, es ciencia y tecnología. Es una cosa curiosa esa, porque quiere decir que el capital humano es un capital que podría ser muy calificado y muy dinamizado, y el Estado y la misma empresa privada, seguramente por limitaciones de índole o bien tributarias o con dificultades de seguridad, etcétera, no lo hace. Bueno, interesante ese análisis, porque es un análisis que tiene que llamar a la reflexión a las autoridades del departamento del Chocó, porque también es cierto que no todo se lo podemos dejar a la nación, todo al gobierno. Tiene que haber dirigencia comprometida presentando los proyectos, los alcaldes y todo eso. Pero el tema del Chocó más grave es el tema de la corrupción. Yo le hice llegar a su señoría una carta que le mandé al presidente sobre el tema de la veeduría. Nosotros tenemos la Veeduría General de la Nación, la Veeduría Ciudadana, y estamos dispuestos a contribuir en ese proyecto de laboratorio anticorrupción del Chocó, con el objetivo de mirar esos índices de corrupción que hay y hacer un trabajo que permita que los recursos del Estado no se pierdan. Pero mire, senador, hay un elemento que es muy grave en Colombia, y es el elemento de la corrupción de la Registraduría Nacional del Estado Civil y todo su ordenamiento legal en el país, donde es una comisión del Consejo de Estado el que determina los fallos finales de todos los actos de corrupción que se producen en la actividad electoral. O sea, y acabamos de elegir nuevamente a nuestros verdugos. O sea, este pueblo se ha convertido en un pueblo en el cual él se expresa de una manera en las urnas, y la registraduría y sus delegados, y la registraduría y sus registradores y los funcionarios corruptos cambian los resultados, porque las actas se hacen 24 horas antes en los sitios de difícil acceso. ¿Usted cree, senador, que podría haber una gran reforma electoral que permita el voto electrónico compulsivo, el voto electrónico, pero que también permita el voto no obligatorio, sino el voto compulsivo, donde el ciudadano que no vote no tenga derecho a esos 4 años a nada de lo que el Estado le brinda y pierda sus derechos políticos? ¿Cree usted que esa sería una buena reforma del sistema electoral para permitir que la gente pueda votar y expresarse libremente y no seguir eligiendo a sus verdugos? Bueno, precisamente acabo de retirarme para atender esta llamada de una reunión en el Ministerio del Interior. Yo soy ponente de un proyecto de reforma política y estamos aquí con prácticamente todos los partidos en este momento. Y uno de los temas que más preocupa
es el de toda la estructura electoral o el poder electoral. Por parte del gobierno se comenzó dando un gran paso, y es no mermelada, o sea, no cupos indicativos, que son realmente el peor de los mecanismos de corrupción que tiene hoy la sociedad colombiana, pero y allí también se pueden desprender otros asuntos como la contabilidad de la votación. Eso, yo estoy totalmente de acuerdo con usted de que el sistema de la registraduría tiene que ser modernizado, que no puede seguir dándose el fenómeno que hemos conocido en todos los departamentos, incluyendo al Chocó, de los apagones a las 8 de la noche que cambian el resultado electoral como por ensalmo. Y todo eso supone ejemplos gubernamentales, porque si el gobierno permitía mediante los cupos indicativos y la mermelada también burocrática, que eran los cargos entregados a los feudos electorales, hacer que hubiese caudas o clientelas electorales que prácticamente se tomaran el poder por asalto en las elecciones. Lo segundo es que, solucionados esos temas, la contabilización electoral, los jurados y todos los mecanismos que permitan el flujo de la actividad partidista mejoren todo el conjunto de la actividad política colombiana. Bueno, miren lo importante que es estos diálogos en torno a reformar el Estado. Nosotros consideramos que el Estado debe ser reformado de manera estructural, que debe de revisarse las funciones realmente si se está cumpliendo las funciones de las tres ramas del poder público. Ayer estuvimos con la veeduría, creamos una veeduría de control para los altos cargos de la rama, se llama una veeduría para la rama judicial, y estuvimos visitando al señor fiscal y nos encontramos con fenómenos como el de que la justicia puede operar, pero si no operan los mecanismos de protección y los mecanismos de inclusión y los mecanismos de inversión, la delincuencia seguirá actuando, porque si no hay posibilidades de ingreso per cápita para la gente que le permita vivir con dignidad, no es posible que podamos tener un país en paz. Usted lo ha dicho, el Chocó tiene dificultades en ese tema de ingreso per cápita y muchas más dificultades en el aporte que hace la nación. Entonces, según esa teoría, va a ser reformado todo el proceso de las regalías y nos vamos a quedar nuevamente sin ese tipo de elementos que estaba solucionando aparentemente muchos problemas a los municipios del Chocó. No, lo que se va a hacer con las regalías, tal como se prometió y nos comprometimos en el programa político electoral, es tener una equilibrada inversión de esas regalías entre los productores y los no productores, para que incluso controlados con sistemas técnicos y modernos que permitan que la inversión llegue. Dígame, ¿qué ha pasado con las regalías, con el sistema que estableció el régimen de Santos? Nada, porque esas regalías terminaron en actividades como las que se denuncian en el departamento de Córdoba, que es como el ejemplo, la punta del iceberg de lo que pasó en toda parte. Las universidades se convirtieron en cómplices de organizaciones corruptas en los departamentos y nada de eso logró fluir hacia la inversión en beneficio de las comunidades. Yo creo que bien controlado y bien programado, bien proyectado el gasto y repartido equilibradamente entre productores y no productores, lo que vamos a comenzar a ver resultados muy diferentes. Senador, hay otro tema que para el Chocó es importante, y usted, que es parte de nuestra vocería, sería muy bueno que yo le puedo hacer llegar ese régimen de sesión. Nosotros, el Chocó, la nación debe invertir para poder recoger, o sea, no puede haber inversión si la tasa de retorno no está asegurada, sobre todo cuando se trata de infraestructura vial. Nosotros tenemos los puertos, tenemos los estudios, se han hecho las grandes discusiones a nivel nacional y se han hecho los paros cívicos que han llevado al gobierno a hacer unos acuerdos sobre esos temas, pero que nunca le han parado bolas.
Si no se invierte, no se puede tener utilidades. La nación ha estado de espalda al Chocó en relación a darle la opción de producir ese desarrollo infraestructural que le permita, por ejemplo, ir a Nuquí en carretera, tener un puerto de aguas profundas y todo el desarrollo que él trae con los buques de alto calado, muchos de ellos post-Panamá, que tendrían que venir ya, no pasando solo por el canal de Panamá, sino desde los tigres asiáticos a nosotros con unas nuevas tecnologías, con una nueva cultura, con una nueva manera de mirar el mundo y todo lo que tiene que ver con el desarrollo del Urabá chocuano, porque hay un Urabá antioqueño y un Urabá chocuano. ¿Usted cree, senador, que el país le ha faltado hacer las inversiones en el Chocó para que esos ingresos per cápita mejoren y la capacidad del Chocó mejore con relación al Producto Interno Bruto del país? La semana pasada tuvimos como bancada del Centro Democrático una reunión con la ministra del Transporte y con todo su equipo. Pusimos el tema del departamento del Chocó y particularmente el presidente Uribe y yo, y vimos una actitud sumamente proactiva y positiva de la ministra. Primero, un conocimiento exacto del tema y segundo, una decisión de que, por ejemplo, la comunicación con Medellín, la comunicación con el eje cafetero se logre y se logre en este periodo. Y por otra parte, que el tema portuario y la carretera, por lo demás, sean también recuperados, porque no sabemos, nadie nos supo explicar por qué el gobierno del presidente Santos abandonó semejante proyecto que favorece no solamente al Chocó, sino sobre todo a todo el occidente colombiano. Y bueno, y obviamente a Antioquia, pero sobre todo al occidente colombiano, en particular toda la empresa o toda la industria cafetera del país. Bueno, nosotros tenemos también otro sitio que también tenemos que pelear, lo que es el Urabá. Ustedes tienen el Urabá antioqueño, nosotros tenemos el Urabá chocuano. Bueno, en el Urabá, se discutió en esa reunión el tema sobre todo energético, o más bien eléctrico. Obviamente sabemos los problemas de toda índole, por ejemplo, sanitarios, el problema del abandono de todas las actividades de servicios del Estado colombiano, pero en el tema de particularmente a Candí y de Capurganá y de los demás centros poblados o caseríos sin conexión eléctrica, el tema volvió a discutirse. Se habló no solamente del tema de interconexión, sino de la producción de energía, los sistemas que hoy está estrenando el mundo a unos costos menores, que se llaman energías alternativas, el tema de la energía eólica y el tema de la energía solar. En fin, que el tema Chocó quedó planteado por nuestra bancada, en particular con la vocería del presidente Álvaro Uribe. Bueno, pero nosotros estamos hablando ya no solo del tema energético, sino de otras cosas. Estamos hablando de que es importante que el país piense en la carretera panamericana Ruta Norte, que es la carretera que viene por Loma Aislada y Baja Bajirá. Tenemos con ustedes los antioqueños una disputa en ese territorio, o la hemos tenido. ¿Usted cree que podría Antioquia y Chocó de la mano hacer una gran lucha para que ese desarrollo de la carretera Ruta Norte, que viene por Medellín, que baja a la carretera de Loma Aislada por Mutatá y que se encumbra por Bajirá y sale a Puente América, cerca al Parque de los Catíos y iría a Panamá? ¿Cree usted que nosotros, en unísono con los antioqueños, sin que esas disputas territoriales nos dividan y respetando la historia
de esos territorios, respetando a la gente de los territorios de la historia y que ellos han vivido en paz. ¿Cree usted que podríamos sacar esa carretera al mar y venderle por ahí energía eléctrica a Centroamérica, inclusive a otros países del orbe que lo necesitan? Sí, primero que todo las disputas hay que acabarlas y hay que acabarlas en el mejor sentido para los dos departamentos. En segundo lugar, las disputas nos están ocasionando unos daños enormes. El primero es que la carretera está totalmente abandonada. Tenemos una presión muy grande de Chigorodó y toda la actividad ganadera antioqueña en esa región, que la carretera prácticamente es intransitable hoy en este momento. El departamento de Antioquia no vuelve a invertir un peso allí. La disputa, el Invías y el ministerio igualmente también la tienen completamente abandonada. Están destruyendo el bosque de una manera inmisericordia, están explotando, salen, nos comunican, lo único que transita por la noche son los camiones con maderas ilegales, maderas que son prácticamente un robo a la humanidad y un robo a las comunidades del Chocó y Antioquia, y que prácticamente están dejando a lomas aisladas como lo que nosotros en Antioquia llamamos un peladero. Creo que es la forma como se describe una tierra arrasada. De manera que después de terminar esta conversación y la reunión que voy a tener en la que estoy en el Ministerio del Interior, voy a llamar al Ministerio de Transporte a recordarles ese hecho que fue posterior a la reunión con la ministra. Nosotros estábamos discutiendo con la ministra en general el conjunto de problemas viales y de obras públicas del país, pero terminada esa reunión recibí la llamada de un dirigente cívico de esta región de la carretera panamericana, y creo que el sufrimiento de toda esa comunidad y de todos esos inversionistas y de todos los ciudadanos es inmenso. Bueno, nosotros tenemos allá también el mayor productor de plátano, que es Tanela, y el mismo Bajirá produce plátano, y tenemos algunas culturas antioqueñas cercanas, el tema de Bajirá, el tema de toda esa franja derecha del río Atrato, en el cual ustedes los antioqueños tienen a Vigía el Fuerte y tienen a otros sitios importantes como Morindó. Nosotros creemos, sigo insistiendo, que esa disputa no nos conviene, ni a los antioqueños ni a los chocuanos. Necesitamos un puerto en el Pacífico, en el Urabá, más concretamente de exportación, para poder ayudarle a nuestros hermanos de Río Sucio, de Bojayá, de Acandí, de Unguía, de Bajirá, del mismo Morindó, que es una región que está muy hermanada con los chocuanos, y todos los chocuanos que están allá, que están haciendo comercio. ¿Cómo hacemos, senador, para buscar ese puerto en Turbo, ese puerto en Necoclí? ¿Cómo hacemos para que también podamos tener puerto en el Pacífico que permita que esa región también pueda aportarle al mundo y al país, sobre todo al país, ingresos de exportación y grandes niveles de flujo de mercancía, de flujo y reflujo que permita que esa región se desarrolle? Bueno, ya como les digo, el tema de los puertos en Antioquia tienen dolientes, son inversionistas que miran el asunto desde el punto de vista de la recuperación y el retorno de sus inversiones. Tienen mucho material y mucha mercancía para importar y exportar, y por lo tanto ese puerto, lo más seguro es que, teniendo condiciones favorables desde la institucionalidad en el tema tributario, en el tema de garantías de estabilidad financiera y jurídica, pues ese va para adelante. El que necesita la mano del Estado inmediatamente recuperar el proyecto y tiene un gran oliente, que es el presidente Uribe, es el puerto sobre el Pacífico del Chocó, y ese va para adelante. Quisiera comentarles que en este momento ya me están haciendo señas aquí la señora ministra del Interior,
porque está con todas las bancadas y yo soy el senador ponente del proyecto de reforma política, me tengo que reintegrar a la reunión. Bueno, senador, usted ha sido muy amable, gracias por habernos permitido estos minutos. Le agradecería si nos hiciera un contacto con el presidente Uribe para entrevistarlo sobre estos temas de desarrollo y sobre todo lo que tiene que ver con el Chocó. Muchas gracias y lo haré con muchísimo gusto. Hasta la próxima oportunidad, senador. Así han escuchado ustedes las palabras del senador José Obdulio Gaviria. Con él teníamos el compromiso de terminar a las 9:30. Porque él hace parte de la comisión, ya están en la discusión y estamos trabajando el tema del desarrollo del Chocó desde esta perspectiva. Miren ustedes todo lo que se vislumbra en el panorama, de la concesión que tiene el país de que los chocuanos no tenemos ingreso per cápita digno, de que los chocuanos no aportamos al Producto Interno Bruto. Entonces eso, sobre todo el no aporte al Producto Interno Bruto, nos hace unos parias políticos, nos hace unos parias administrativos, nos hacen unos parias como regiones. Tenemos que tener dirigentes y elegir gente que le quepa en la cabeza los problemas del Chocó y sus soluciones, no seguir eligiendo a nuestros verdugos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que los parlamentarios del Chocó buscan comisiones que no le son afectas al departamento del Chocó para su desarrollo? Comisión segunda de la Cámara es una comisión de relaciones internacionales que no tiene realmente el músculo de presión suficiente para que el país haga las inversiones. Ese régimen de cesión que presentó el senador Jorge Tadeo Lozano para regiones deprimidas como el Chocó y la Guajira, con el objetivo de hacer desarrollo relativo con relación al desarrollo infraestructural inmenso que tienen otras regiones. Nosotros vamos a trabajar el tema, vamos a seguir en esto, vamos a continuar con la veeduría trabajando. Les agradecemos que nos hayan escuchado estos 30 minutos y visto estos 30 minutos. Y ahí ven ustedes la visión que tiene el país, porque José Obdulio es un senador del orden nacional con la dimensión suficiente a nivel intelectual y de conocimiento del país para plantear temas. Y mire que él está planteando casi que el problema del Chocó es un problema estructural, es un problema que viene desde hace muchos años, que es un problema que se incuba en la corrupción de nosotros mismos, de nuestros mismos gobernantes, de los alcaldes, de los gobernadores, de los funcionarios públicos, de la política, de la politiquería, de la registraduría en las elecciones mal hechas y que nos convierten a nosotros en siervos, como decía Gaitán, siervos áticos de la situación económica y social que vivimos. Vamos a buscar una entrevista con el presidente Uribe próximamente con el objetivo de hablar algunos temas relacionados con el Chocó y con Colombia. Muchas gracias y hasta el jueves que tenemos un espacio con Aulio César Ledesma en un tinto con Higinio. Vamos a hablar de él también de desarrollo, de política y de todo lo que tiene que ver de manera interna. Muchas gracias y hasta el jueves. Desde Quito, capital del departamento del Chocó, transmite Chocó Radio 88.1 FM, una emisora de la Red de Veeduría Ciudadana de la Nación. Chocó Radio.